Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard. Ya estoy aquí para hacer la lectura tema amor para ellos y ellos del signo de Tauro. Muchísimas gracias también Tauro por seguir mi canal. Suscríbete, comenta, comparte, da un like. Activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Esta lectura abarca todo lo que es Luna, Sol ascendente y Venus. Mi querido Tauro, es una lectura tema amor. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios al universo. Vamos a empezar con los ángeles del amor y luego con los arcángeles. Recuerda que es una lectura general. Vamos a ver qué nos dice. Empezamos, cariño, con mucha fe. A ver, el otro mensaje me está diciendo, wow, qué bonitas cartas, cariño. Nos dicen los ángeles del amor, ocúpese de sus problemas familiares, su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. No corres riesgo, el arcángel Miguel. Yo te protejo de las malas energías y te defiendo a ti y a los tuyos y a tu hogar, cariño. No sé por qué siento que a lo mejor me dice Richard, parece que estuviera pagando pecados de mi padre o de tus padres, ¿vale? Esto suele pasar mucho. Yo no sé si tú alguna vez, tu madre, tu abuela o algún familiar te dice, se vuelve a repetir otra vez la misma historia, como que la maldición siempre se repite. Un ejemplo, quizás de repente tú vienes de familia desestructurada y entonces te pasa la misma historia, cariño. O quizás de repente, yo que sé, tu madre fue madre soltera y te pasa la misma historia. Entonces dices, ¿por qué vengo arrastrando como si fuera una maldición? O simplemente de repente también tu padre o tu madre perdió a su pareja a una temprana edad y te vuelve a pasar lo mismo. Y es como si no entiendes por qué pasa esto. Ya te están diciendo que te tienes que encomendar lo que es al arcángel Miguel. Pide con fe que por favor esta maldición, que por favor esta energía termine ya lo que es en tu vida. Pero es muy importante algo. Yo sé que a lo mejor me dirás, Richard, yo no tengo culpa de nada, ¿vale? Yo no llevo ningún tipo de rencor a mis padres. Quizás de repente porque sea madre soltera, padre soltero, porque estén divorciados. Puede ser que a lo mejor, cariño, de una manera inconsciente lo tengas ahí y no lo sabes ver. Yo lo único que te aconsejo, tengas o no tengas rencor, o simplemente me digas, Richard, esto no coincide conmigo, nada pierdes, te digo así, nada pierdes pidiendo al arcángel Miguel que por favor te ayude y diciendo que perdonas si hay algún tipo de energía negativa o si hay algo inconcluso entre tus padres, entre tu familia, algo que arrastras de generación en generación. ¿Para qué? Para que se cierre el ciclo, cariño, para que se termine esto ya, para que tu vida sea diferente, como un renacimiento, como si fuera un bautismo, como algo nuevo en tu vida. A lo mejor yo no digo, Tauro, siento un cáncer, ¿vale? Yo no digo que tú tengas culpa en esto, no. Simplemente que es como una marca, como una maldición, algo, algo que quizás de repente puede ser que tus padres en algún momento han actuado algo negativo en contra de alguien y prácticamente los pecados de los padres lo arrastras tú. Yo sé que no tienes culpa, Tauro, yo lo sé, pero siento que por ahí está la energía, por eso que las cosas te van mal, por eso que de repente no tienes una historia formal, por eso que a tus hijos las cosas le van mal. Porque algo en el pasado lo vienes arrastrando. Esto siempre es así. Hay un canal que yo pongo lo que es en la descripción de mi video, en la cual te habla de este tema. Pero esto es cierto, cariño. Esto es cierto. Y quizás alguna vez te lo han dicho tus padres, tus abuelos, la maldición que dicen, la maldición de generación en generación. Vamos a ver qué nos dicen ahora. Te recomiendo que pidas al arcángel Miguel que te ayude y que se cierre ese ciclo ya, ¿vale? A ver qué nos dice en el tarot urbano para vosotros con mucha fe. A ver qué me dice en el tarot urbano, ¿vale, Tauro? Me sale la carta del 10. Me dicen aquí, a lo mejor de repente, cariño, también puede ser que a veces tenemos, como se dice esa frase, la boca muy grande, ¿vale?
Puede ser que tú no estás de acuerdo con la relación o la forma de vida que llevan tus hijos, tu entorno, o puede ser que muchos de vosotros de repente están teniendo lo que es una relación con alguien de su propio sexo, o como te vuelvo a decir, tú no estás de acuerdo con la forma de vivir de los tuyos, porque veo que aquí hay como un pequeño conflicto, ¿vale? El otro punto también que te puedo decir, a mí las energías me dicen, Tauro, tú tienes que empezar a ver la vida con otros ojos, tú tienes que empezar a cambiar. Puede ser que tú eres de una familia muy tradicional, de una familia en la cual tu entorno siempre te ha dicho las cosas buenas o la relación perfecta, o como Dios manda, tú tienes que estar casado, casada, tú tienes que casarte, tienes que pasar por una iglesia, cuando de repente lo que tú quieres es simplemente vivir el momento o estar con una persona como conviviendo. Pero siento aquí las etiquetas de la vida, cariño. Siento que a lo mejor tú me dices, Richard, es que si no me caso, ¿qué dirá mi familia? Es que ¿cómo puedo llegar de repente a mi casa con un embarazo no deseado? Siento que tienes como un poco de perjuicios, cariño. Un poco de perjuicios. Quizá por eso me dicen también ocúpese de sus problemas familiares y perdone a sus padres. Porque puede ser que estos perjuicios lo vienes arrastrando desde hace mucho tiempo. Como siempre dicen, ¿no? Las etiquetas de la vida. Una relación o la persona solamente es feliz si tiene el trabajo perfecto, si tiene la casa de los sueños, si se casa, si tiene hijos, pero si no tiene esto, pues simplemente no vale nada. No, va a ser infeliz. Cariño, tú tienes que buscar tu felicidad de la forma como tú quieras, ¿vale? De la manera como tú te sientas mejor, a gusto. ¿Por qué es esto? A mí me dice, ha llegado el momento de que empieces a ver la vida con otra perspectiva. En pocas palabras, tienes que actualizarte a los tiempos, cariño. Ya no estamos en la época de la carreta. Ya no. En la cual de repente papá y mamá decidía con quién tú te vas a casar. Porque a lo mejor también esto es tu problema. Que me dice, Richard, no entiendo por qué mis padres todavía se siguen metiendo en mi vida. O no entiendo por qué la sociedad todavía continúa así. Es como si te dijera que te juzgan, ¿vale, cariño? Por cualquier motivo. Ya sea porque a lo mejor no cumple las expectativas de ellos en cualquier punto, o porque simplemente hay una persona que siempre te juzga sin conocerte. Puede ser que te esté juzgando tu ex, puede ser que te echen toda la culpa también de los problemas o cómo está rigiendo la vida a tus hijos o de los problemas de los hijos. Y cuando esto no es así, o sea, los problemas son de dos, para eso se dicen pareja, para eso se dicen relación. O tú tienes unos ideales y la persona de tu interés tiene unos ideales. Pero yo veo aquí como que en algún momento te sientes un poco juzgado, juzgada, o ellos también. Tenemos la carta de las de espadas. Tenemos también la carta de, vamos a ver, del rey. Y la carta de la estrella. Yo lo que veo aquí también, hay una persona que a lo mejor vosotros están dentro de una oficina o está dentro de tu trabajo o vosotros tienen un trabajo familiar. Veo que esta persona se saca el saco y la corbata, como digo yo, y te va a pedir lo que es una oportunidad. Para poder llevar buen rollo, para poder llevar bien la situación o los problemas que tú estás teniendo. Te pide lo que es una oportunidad. Una persona que tiene un cargo importante o una persona que creía tener el control en tu vida. Te pide una oportunidad, sí. Pero también nos están diciendo, es cierto que esta persona te pide una oportunidad. Veo que tenía muchos problemas con ellos. Veo que eran muy orgullosos o en algún momento te he hecho sentir como que ellos se creen superiores a ustedes, ¿vale? Con ese aire de superioridad, veo. Pero sin embargo, puede ser que se ha dado cuenta, puede ser que se baje del burro que digo yo, y ahora te pide lo que es, por favor, una oportunidad. Pero ya las cartas me dicen, tienes que ir con prudencia, ¿vale, cariño? Tienes que ir con cautela, tienes que ver todos los pros y los contras. Hay una persona, sea tu pareja, o sea de repente una persona X, te pide por favor una oportunidad de amistad, te pide por favor volver, pero nos dicen, aunque en estos momentos te muestre una cara que es perfecta, las energías me dicen, tienes que ir con
prudencia. Vamos a continuar. Porque puede ver de repente algo oculto en esto, cariño, ¿vale? Es cierto que a lo mejor me dice Richard, ¿será cierto esto? Pero yo lo veo cambiado, yo lo veo cambiada, renovado, renovada. Me ha pedido conversar, me ha pedido hablar. No creo que me esté mintiendo, pero las cartas me dicen que puede ver algo oculto, ¿vale? Yo no sé por qué siento que también el otro mensaje que te puedo dar, Tauro, si de repente tus padres o una persona mayor te está aconsejando de que la historia que te están trayendo no es correcta, yo te recomendaría que hagas caso a lo que te están diciendo, ¿vale? Porque siento que también tus padres te van a estar protegiendo, porque veo que está muy centrado aquí. O una persona adulta, una persona mayor, te va a decir, hey, Tauro, ¿tú estás seguro, tú estás segura de empezar una relación con ese muchacho, con esa muchacha? ¿Tú crees que es lo correcto? ¿Tú crees que harías bien? Yo te aconsejaría, cariño, que vayas con prudencia, escucha los consejos de personas adultas, ¿vale? Escucha, o haz caso de tu intuición o encomiéndate al Arcángel Miguel. Sí. No sé por qué siento que a lo mejor también tú, en estos momentos me dices, Richard, no, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con las decisiones o con lo que me está diciendo mi padre, mi madre o una persona mayor. A mí las cartas me dicen, dile a Tauro, por favor, que no vaya a creer que esos consejos o todo lo que están diciendo es para su mal. No, es porque te quieren llevar lo que es al éxito. Es esto. Tú tómalo, déjalo, ¿vale, cariño? Tú tómalo, déjalo. Pero ya nos están diciendo como que tienes que hacer un poco más de caso a tu familia, cariño. Tienes que estar como muy atento, muy atenta a los tuyos. Tauro, yo creo que te están protegiendo, pero tú en este momento estás un poco cabezota. Vamos a ver signos. Me sale un Escorpio, me sale un Libra, me sale lo que es un Virgo, me sale Acuario y me sale lo que es un Capricornio. Muy bien, vamos a continuar. Siento que alguien te quiere proteger, pero eres tú quien no quiere entender. Tienes que toma tu decisión, cariño. Al fin y al cabo tú vas a asumir la responsabilidad, sea para bien o para mal. Pero no vendría nada de mal escuchar un poquillo, ¿no? No vendría nada de mal. Vamos a ver. Iniciales. A ver. Vamos a ver. La letra U, la letra E, la letra I y la letra G. Muy bien, cariño. Vamos a continuar. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. 3 grupos y tú vas a elegir uno de ellos. Esa va a ser tu respuesta con mucha fe. Respuesta en el tarot egipcio. A ver. Vamos a ver. Opción 1, opción 2 y opción 3. 7 segundos o pon pausa. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta del juicio es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de los enamorados es un sí. Para aquellos que han elegido la opción 3, la carta del colgado es un no. Tómate un tiempo, nos dicen. Medita. Reflexiona un poquillo, ¿vale? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora qué nos dice en el tarot arcano. Su vida amorosa mejorará cuando perdone a sus padres. Algo está vinculado con los padres, cariño. Alguien te protege, pero tú no quieres entender esto, ¿vale? Vamos a ver. ¿Qué nos dicen lo que es el tarot arcano? Me sale la carta del emperador, que nos hablan de personas mayores. Nos hablan de personas mayores, cariño. Sí. Nos hablan de personas que quieren tu avance, tu evolución. Pero hay un conflicto aquí, ¿vale? Hay un conflicto. O quizás de repente tu pareja te está poniendo en contra de tus padres también. O de personas cercanas. O en algún momento de repente me dice Richard, he tenido lo que es un sueño con mis padres, para aquellos que no lo tienen vivos.
y te están advirtiendo de algo, te quieren decir que te protejas de algo, ¿vale, cariño? Porque tenemos aquí la carta del 5 de espadas. Está vinculado mucho la energía de tus padres, Tauro. Ya sea que lo tienes vivo, ya sea que están lo que es en un plano espiritual, veo que ellos te están protegiendo, están siendo muy autoprotectores. Si has tenido un sueño con tus padres, tenlo por seguro que tus padres te quieren dar un mensaje para protegerte en cualquier evento. Te aman, me dicen, te aman y te están observando, están viendo por ti. Por eso te digo, lo tengas o no, ellos te quieren proteger. Es esto, Richard, no, ya fallecieron hace mucho tiempo, pero son tus ángeles, cariño. Richard, los tengo, pero no entiendo su manera de pensar. Escúchales, luego tú sacas una conclusión, solo escúchales, ¿vale? Con esto no te digo que no tomes tus propias decisiones, escúchales, porque yo veo aquí que hay una protección, o a lo mejor puede ser que me digas, son muy autoprotectores, que también puede pasar, también, pero escúchales, la clave es que lo escuches, que tu vida amorosa luego va a mejorar, o pidas un consejo, cariño, ¿a dónde va esta historia? Aunque lo tengas a la distancia, puede ser que inclusive Tauro, tus padres, puede ser que no intervengan en tus problemas, en tu relación, pero están pendientes de ti, te están observando, están ahí, ¿vale? Vamos a ver las características que nos dicen. A ver. Vamos a ver las características que nos quieren decir para vosotros. La carta del 5 de oros. Yo lo que estoy viendo aquí con la carta del 5 de oros, veo que algunos de vosotros quieren volver a casa o hay una persona que quiere volver a casa. Siento que tiene la llave cerca o puede ser que tú estás distante por la parte económica o el gran amor de tu vida está distante por el trabajo, pero extrañan lo que es el hogar. Yo veo un sufrimiento por el hogar y creo que la separación está vinculada con el trabajo, ¿vale? Es esto. Por otra parte también, quizás de repente quieres que la persona de tu interés como que sea un poco más sensato, más claro, más clara. Puede ser que me dice Richard, no encuentro estabilidad con él o con ella. Se toma como las cosas muy a la ligera. Se toma como las cosas muy a la diversión. Y quizás por eso tus padres te dicen, hey, tienes que pensar muy bien lo que quieres a futuro. Sale la carta del sol, va a haber claridad, ¿vale, cariño? Va a haber claridad, algo está conspirando a tu favor. Puede ser que estás lidiando con una persona que tenga lo que es el cabello castaño o el cabello negro. Algunos son de elemento tierra, algunos de elemento fuego. Un Leo, un Sagitario, un Aries. Quizás de repente has conocido una persona de paso, alguien que estaba de turista o una persona que conociste en una fiesta, en una reunión. Y quizás entre vosotros pasó algo, tú quieres algo más, pero veo que es una energía que va muy a lo suyo, cariño. Me vuelve a salir bastos, estás lidiando con personas también lo que es en la distancia. Puede ser que la persona de tu interés trabaje en el mundo de la noche, discotecas, bares, restaurantes, hoteles también, puede ser hoteles, o son personas que a lo mejor hacen eventos al aire libre, puede ser un actor, puede ser un cantante. El otro punto que te puedo decir también, el gran amor de tu vida de repente trabaja algo relacionado con las energías o trabaja lo que es en el campo. Hay alguien que te extraña en la distancia o tú extrañas a alguien en la distancia, sea la persona de tu interés o sea de repente familia también. Porque me dice recuerdos de la distancia, amores a distancia. Puede ser que a lo mejor estás lidiando con personas que también tienen rasgos asiáticos, tienen los ojitos chinitos, piel blanca o trigueña. Me vuelve a salir bastos, tú estás lidiando con personas de elemento fuego, cariño. Algunos de ellos viven en ciudades o lugares cosmopolitas. Veo mucho edificio, capitales o ciudades muy grandes. Es una persona que cada atardecer de repente se pone en contacto contigo o tú sientes que cada atardecer te recuerda. Vamos a continuar. Me sale la carta del As de Oros. Vas a tener algún tipo de recompensa o alguien te da algo o tú vas a recuperar algo. O si tienes problemas lo que es en la parte legal, van a darte lo que realmente es tuyo, nos dicen. Quizá de repente el amor lo tienes dentro del trabajo, dentro del negocio. O nos vuelven a decir,
Si quieres recuperar dinero, si quieres recuperar algo en tu vida, lo vas a recuperar, nos dicen. O te van a dar la razón, ¿vale, cariño? Yo veo que te van a dar la razón aquí. Siento que todo va a conspirar a tu favor, cariño, pero es muy importante, 1, que tú perdones a tus padres. 2, que hagas caso del consejo de los padres. 3, que te encomiendes lo que es el arcángel Miguel, que no pierdas lo que es la fe. ¿Vale, cariño? Para que las cosas puedan evolucionar lo que es en tu vida. Bendiciones de corazón, Tauro. Comenta, comparte y gracias por tu apoyo. Hasta la vista.